Bueno, acá seguimos junto a ustedes en el Mangú de la Mañana. Esta vez pues vamos a continuar con el contenido, hablar de un panel que vamos a dialogar, a tratar de presentar propuestas interesantes, sobre todo para aquellos que nos acompañan en aras de un mejor porvenir para nuestra nación. El presidente Abinader dio a conocer importantes reformas en distintos aspectos: eléctrico, en lo fiscal, en lo constitucional y por supuesto también en lo laboral. Este es el tema que nos encuentra hoy, la reforma laboral, cuál es la implicación que tiene y el conocimiento de ustedes, la población, en este tema tan vital e importante. Tenemos importantes panelistas en la casa, así que vamos a ver un adelanto de lo que tendremos a lo largo de este tiempo acá en el Mangú de la Mañana. A modernizar un tanto más nuestro código laboral, el código de trabajo. Como saben, y los que no, pues igual acá lo ambientamos un poco, ¿no? Data de 1992, la ley 16. Y la verdad que, bueno, desde allí hay muchas cosas, 32 años ya, resulta un tanto obsoleto. De hecho, hay estudiosos que dicen que cada 10 años hay que verificar estas leyes para hacer algunas actualizaciones importantes en el marco de poder que vayan caminando tras el progreso de cada nación. Vamos a dar la bienvenida a panelistas, tal como escuchaban allí. Tenemos acá en la casa, ella es de la casa por demás, de MAP TV y además periodista, comunicadora. Damos la bienvenida a Joyce Melenciano, quien se suma a este panel de expertos para abordar este tema del código laboral. También damos la bienvenida a el señor Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu. Bueno, tenemos allí en pantalla a un amigo, Juan Rosario Grateró. Ahí le tenemos, que también igual ha estado ya en la casa, un abogado, experto en estos temas que de una u otra forma pues también encuentran el código laboral con un gran compromiso de nación. Y ya decía yo, bueno, en la esquina, don Pepe Abreu es una cara muy conocida de todos, un hombre que ha luchado por la mejora de los trabajadores y por demás llega desde la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Un hombre que ha apostado por el bienestar de cada uno de los empleados, amén de las disposiciones que han tenido los empleadores. Igual también es una voz importante dentro de este panel de expertos. Y por último, y por supuesto no menos importante, damos la bienvenida a Rafael de Peña, quien es consultor de desarrollo humano y organizacional, así como también es coach y gestor de capital humano. Con ellos vamos a hablar de estos temas y por supuesto tenemos a nuestros compañeros acá, Denise, Samir, Magnolia y Diana, del programa, por supuesto, para que empecemos quizás esta dinámica más interesante de este tópico. Quiero empezar con ustedes, que son los expertos en este tema. Esta modificación que se le quiere hacer, ya hay un proyecto que se ha dado a conocer, que está presto a darse a que lo encuentre el Congreso Nacional. La opinión de manera particular de cada uno, sobre todo en aras de mejora para este sector tan importante. Joyce. Mira, yo entiendo que esto es una deuda histórica que se ha tenido con el pueblo dominicano, con los empleados dominicanos, y esto es un aliciente, ¿verdad?, a los empleados dominicanos que han esperado por mucho tiempo que esto se fuera dando y que la reforma al Código Laboral sea una realidad. Los puntos que supongo trataremos también a lo largo de este panel son puntos sumamente importantes. Estamos hablando de una licencia de paternidad más justa, claro, es algo que va iniciando y que necesitamos que se vaya ampliando con el tiempo, pero se ha puesto la mirada en eso y qué bueno que los empleados dominicanos ven en esto un consenso en materias importantes. Vemos que se ha tratado de un diálogo tripartito desde el 2021. Se está trabajando todo esto en relación con el Ministerio de Trabajo, los sindicatos,
los empresarios y que se llegue a las mejores conclusiones es lo que se quiere. Hablar de teletrabajo era un sueño hasta hace poco. Era una ahora, utopía, Joyce. Y ahora en pandemia hicimos un intento de teletrabajo y ahora que se esté poniendo como una política pública, como una política de Estado en la República Dominicana, sin lugar a dudas, es un aliento de aire fresco. Un intento que fue del todo pues exitoso. Allí está la muestra, ¿no? Por supuesto. Desde la óptica jurídica, Juan, ¿qué opinión te merece este tipo de cambios que está presto a materializarse en el código? Bueno, realmente a nivel de litigios, el hecho de que ya las sentencias laborales no van a ser ejecutorias a partir del tercer día, sí. O sea, eso permite que uno pueda analizar bien una sentencia y poder hacer un recurso y una demanda en referimiento para suspender una ejecución de la sentencia. También el aspecto a nivel procesal de acercamiento, como usted bien dice, todavía dentro de lo que es el bosquejo de la reforma que va a venir, el anteproyecto que se va a someter ante el Congreso, se ha hablado mucho del tema de volver otra vez al Ministerio de Trabajo en fase conciliatoria, y la verdad es que uno se siente hasta privilegiado de estar aquí porque tenemos a don Pepe Abreu, Claro. como usted bien dice, que uno de los actores principales de esta reforma fue también en la reforma de 1992, pero también en la actual. O sea que realmente a nivel de procesos y litigios va a traer consigo mayores también flexibilizaciones de contrataciones, también mayores garantías, por ejemplo, el tema de los embargos laborales, sí, que era un dolor de cabeza. Ya si hay una consignación y hay un duplo en el banco, ya no se va a autorizar en este caso ese otorgamiento de fuerza pública y ya no van a poder ejecutar. Si ya hay una fianza, pues entonces usted va y busca la fianza, en este caso ante la entidad financiera. O sea que viene muchas cosas. Flexibilización. Realmente. Claro, sumamente. Esa palabra es clave, la flexibilización. Joyce mencionaba la parte tripartita, en donde, pues, a final de cuentas, esta trilogía, como que hay algunas patas que están un poco doblegadas allí, también lo vamos a analizar. La parte jurídica encuentra muy de frente, Rafael, digamos que la visión que desconocen los empleados. ¿Hasta qué punto los mismos empleados tienen conocimiento de estos cambios que empiezan a experimentarse tras el código que quieren darse a conocer? Muy bien, definitivamente, históricamente, los colaboradores o trabajadores, como se habla en el término del Código Laboral, desconocen. Realmente ellos desconocen sus derechos y sus deberes. Y la misión del gestor de capital humano es ser el intermediario entre los empleadores y los colaboradores para que haya equidad. De hecho, rescatando una frase que usó el ministro de Camps, él hablaba de paz social, cuando hablaba de los arreglos, ajustes y modificaciones que se está haciendo al Código Laboral. Y si eso lo conectamos directamente con los empleadores y los empleados, eso debe también permear dentro de lo que es la relación contractual. Tenemos que recordar que definitivamente los empresarios necesitan y quieren que los colaboradores con su accionar tengan un excelente desempeño. Pero también el empleador tiene que entender que las personas necesitan ver sus sueños, sus anhelos, sus metas, sus objetivos también plasmados. Porque hay un término que los gestores de capital humano utilizamos mucho, que es el contrato psicológico. Contrato psicológico. Contrato psicológico. Es ese vínculo emocional que tiene el colaborador con la empresa. Y ese contrato se logra cuando el empleado siente que realmente es importante, se toma en cuenta. Por eso las modificaciones que tienen que ir, que van alineadas en términos del teletrabajo, el término de permitirle al colaborador que se forme profesionalmente, que es algo también que se está colocando en las modificaciones del código, y todo lo que tiene que ver con mejorar las relaciones interpersonales. El acoso laboral es un tema que hemos tratado en muchos escenarios, y también en la modificación se trata de manera puntual cómo mejorar la relación del empleado y el empleador para evitar que eso suceda. Todo eso va a ayudar y va a venir en fortalecimiento de las relaciones laborales y obviamente un buen acuerdo entre ambas partes, porque es lo que se quiere. Y al final que eso es lo que se quiere y eso es lo que se persigue por demás, ¿no? Mencionaste dentro de tu alocución, interesante por demás, dos veces la palabra equidad. Y para nadie es un secreto que contamos con la presencia en este panel de expertos en temas laborales a don Pepe Abreu, un hombre visionario, preocupado, pero a la vez que ha podido, desde el gremio que representa, ha podido alzar su voz para que los que menos pueden o los sin voz puedan sentirse bien representados. ¿Qué tan equitativo
don Pepe, es este proceso que se le quiere, digamos que, alterar o incluir a nuestro código laboral. Bueno, Alex, yo da las gracias, ¿verdad?, por esta presencia y los compañeros de panel, también reconocerlo, ¿verdad?, y decir lo siguiente. No nos olvidemos que esta reforma comenzó en el año 2013 y que se llevó un periodo de gobierno completo anterior. Sí. Y los 4 años de primer mandato del actual presidente Luis Abinader. De manera que si se quiere ver el tema con profundidad, hay que decir que desde el principio se habló de la necesidad de buscar una reforma que ofrezca certidumbre a las empresas, más certidumbre a las empresas, pero que también proteja, como lo termina de decir, compañero, los derechos del trabajador, sea garantía de derechos del trabajador. Entonces yo pienso, Ale, que lo que se ha hecho en esta revisión permite ver esto, no solo por lo que Juan dijo en el aspecto procedimental, ese alivio que significa evitar los embargos temerarios, los plazos aprovechables para gente inescrupulosa que hacían demandas inapropiadas. Todo eso hay que concatenarlo también, Alex, con que nosotros modificamos el tema horario, flexibilizamos el tema horario, porque al ritmo que los tiempos marchan, muchas empresas, por ejemplo, no podían funcionar con los horarios como están pautados en el código de 1992. Claro. Porque cambian muchas cosas. Aquí estamos en una empresa que es de servicio continuo, ¿verdad? Claro. Es una empresa de servicio continuo que tú no puedes apagarla, ¿verdad? Es decir, apaga. Sería un caos. Un caos. Crea un caos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, hay que adaptar el horario de este tipo de empresa, pero que se concatene también con lo plasmado en el código laboral. Porque a veces habían horarios que eran contrarios al propio código. Sin lugar a dudas. Tú cometías una violación de hecho sin proponértelo, tú ves, impulsado por el tipo de empresa que manejaba en un momento determinado. Ese fue un aspecto trascendente en ese correctivo. Pero además, Alex, es trascendentísimo haber creado, y para Juan Rosario importante, ¿verdad?, lo que se llama la figura del juez de la conciliación. O sea, instituimos en esta reforma que en adelante, ¿verdad?, haya una sala separada de un juez experto en conciliación que no entra al fondo, ¿entiende?, y que su empeño fundamental es conciliar las partes. ¿Para qué? Para que el empleador no tenga que invertir un dineral en gastos de procedimiento, en gastos legales, y para que los conflictos no todos se judicialicen. Que en ese terreno se busque una solución, porque ¿qué quiere un trabajador? Celeridad. Claro. Para si hay unos chelitos que le deben, bueno, pues le paguen. ¿Y qué quiere el empleador? Que no tenga que hacer una gran inversión en un litigio interminable, sino buscar salida en un término que solamente vayan a fondo, ¿verdad?, los temas que sean irreconciliables, claro, en una conciliación. Pero hay que también tomar en consideración, don Pepe, igual válido para todos, que muchas veces esas conciliaciones, más allá de ser un tanto retaliadoras, lo que hacen es que menguan un poco, digamos, con todo el trabajo que ya se ha hecho. Una punta de lanza allí importante, igual para los 4, por supuesto, es un tema espinoso que hemos visto y creo que Pepe en su varias intervenciones que ha dado por allí lo ha traído a colación, pero también quiero escuchar a ustedes, es el tema de la cesantía. Sí. Mira cómo cada uno de manera particular pues asenta con la cabeza. Joyce. Mira, el tema de la cesantía es de los, yo decía anteriormente en otro programa, es de los pocos derechos adquiridos que tiene el empleado. Y yo creo que es un asunto tan espinoso al punto de que el presidente Abinader, el ministro de Trabajo, Luis de Camp, tampoco ha querido mencionarlo, porque es de los pocos derechos adquiridos con los que cuenta el empleado, y creo que es un punto que no se debe tocar y que dentro del consenso con los empleados, con los empleadores, con los empresarios, con los sindicatos, pues entiendo que es un tema que debe tratarse con pinzas. Es de los pocos derechos que adquiere el empleado al momento de ser desahuciado, al momento de ser cancelado, y entiendo
que la cesantía debe quedarse y que debe también formarse o transformarse tal vez en algún seguro de desempleo, pero que esto no sustituya la cesantía, sino que pueda ser una alternativa. Con pinzas y con lupa, tengo a Samir y a Denise que quieren opinar, a igual a ser cuestionantes. Juan. Sí, bueno, con relación a la cesantía, como abogado laboralista, realmente entiendo de que el mismo, si nos ponemos a ver el Código Laboral de 1991, su promulgación en el 92, estamos hablando de que las empresas han crecido. O sea, realmente, o sea, el hecho del sentir de muchas empresas decir que la cesantía es un obstáculo, que son requerimientos, bueno, pero hay un tema de prevención. Una empresa dentro de su margen de ganancia tiene que tener, en este caso, yo creo que inclusive hasta lo contable, hacen como si fuera una especie de ahorro de emergencia para cuando surjan situaciones poder hacerlo. Ahora, el código tampoco ordena que tú lo canceles sin la prestación en este sentido, o que si si lo cancelo obligatoriamente pagarle la cesantía, no es verdad. O sea, usted tiene en este caso la figura del despido. El artículo 87, usted puede buscarlo, tiene 14 numerales que establece claramente cuándo usted puede realizar, en este caso, un despido. Y claro, por supuesto, o sea, si el trabajador no llega puntual, si el trabajador no cumple con la jornada y se hace su despido, en este caso, y usted no tiene por qué pagar prestaciones laborales a un colaborador que lo que quiere es que lo liquiden o lo cancelen. Lo que pasa es que es un tema que inclusive backstage, ¿verdad? Nosotros estuvimos conversando con Gestión Humana y le explicábamos la situación de que muchas empresas ven a Gestión Humana y creen que cualquier persona puede ocupar una posición de gestión humana. Y eso es lamentable mucho, le sale después muy caro. Gestión humana, un abogado laboral y gestión humana tiene que existir en una organización, en una empresa, porque son los que te van a evitar que tú puedas hacer cualquier acción incorrecta. Y ojo, en el caso, por ejemplo, de la cesantía, no solamente el hecho de que a los 10 días se tiene que pagar, en este caso, las prestaciones laborales. Si, por ejemplo, el trabajador hace una dimisión o el empleador decide darle una carta de desahucio y no pagarla, hay unas consecuencias también, que ahí inclusive yo quiero que don Pepe no toque desde el aspecto interno. ¿Qué pasaría ya con el artículo 86 con relación al salario ordinario por día, posterior a los 10 días de pagar las prestaciones laborales? Que eso también es importante recalcar de que es una garantía también para el crédito del trabajador. Y un tema que se ha dilucidado incluso con el Ejecutivo. Claro. Samir. Bueno, mis preguntas van por otra dirección de este código y quisiera que se las repartan. La primera de ellas tiene que ver con el teletrabajo. Es una modalidad que aquí se comenzó a incorporar de manera formal durante la pandemia por la necesidad que tuvo el tema del encierro y que ahora va a ser incluido en el Código de Trabajo. Quiero saber qué beneficios y qué desafíos tiene la incorporación de esta modalidad. Y por el otro lado, la otra pregunta tiene que ver con la crítica que ha habido por parte de la ciudadanía con relación a la incorporación de un día más de vacaciones por considerarlo insuficiente luego de 3 años. ¿Cuál es el punto de vista de usted? Teletrabajo y la inclusión de un día más, a partir de los 3 años, ¿no? Adelante, Joyce. Sí, bueno, con relación al teletrabajo, y tengo esto muy fresquecito porque estuve hablando con personas entendidas en la materia del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos nos decían que lo que hicimos en la pandemia fue un intento de teletrabajo, que era mandar a la gente a la casa a trabajar desde la casa. Sin embargo, la modalidad de teletrabajo como política de Estado es totalmente diferente. Hay beneficios, hay sacrificios. Sí, claramente el empleado debe estar dispuesto, debe cumplir ciertas normas, ciertos horarios, con la flexibilidad de trabajar desde la casa. Ese ambiente de la casa, por ejemplo, debe estar totalmente regulado para que esa persona pueda trabajar desde su casa. La modalidad de teletrabajo ha venido para quedarse, no solamente por asuntos de empleomanía, de que ayuda a la productividad y la competitividad dentro de las empresas, sino porque estamos ante una generación que no quiere cumplir horario, que no quiere ir a oficina, que no se quiere poner uniforme, por ejemplo, y debemos ir con los tiempos y darles respuesta a todo eso. Sigue siendo un horario, esa persona debe estar dispuesta, debe responder los mensajes, los correos, por ejemplo, y se trabaja también por agenda y por proyectos en la modalidad de teletrabajo, y yo creo que esa es la diferencia con el trabajo que tenemos en la normalidad. ¿Algún otro de nuestros panelistas que quiera abordar acerca del teletrabajo? Sí. Sí, por favor. Bueno, desde el punto de gestión humana, queremos comentar que cuando la pandemia llegó, nuestras empresas no estaban preparadas para el teletrabajo. Fue un desorden mayúsculo. De hecho, habían colaboradores que se fueron de vacaciones. Y cuando lo llamaban para hacer algún tipo de trabajo, yo voy camino a mi pueblo. Pero también habían empleadores
que llamaban a las 12 de la noche, a las 11 de la noche. O sea, el tema con el teletrabajo, que no había jurisprudencia, no había control, no había reglamento de aplicación, hoy en día sí se está incorporando de manera formal, pero hay un gran desafío, es la cultura del dominicano. Nosotros los dominicanos tenemos una cultura de fiesta, una cultura de descanso, una cultura de relajarnos. Entonces, imagínense ustedes tener situaciones de control de los colaboradores cuando los tienes ahí físicamente, no más cuando los tienes de manera remota. Entonces hay un tema de cultura, de establecer controles, como muy bien señala nuestra colega, de establecer reglas bien definidas, descripciones de puestos e indicadores de gestión que permitan medir el desempeño. Tengo casos de una empresa que asesoramos en donde ellos tienen ya una plataforma que va a medir la conexión y desconexión de los colaboradores en su gestión. El principal desafío es ese, el tema que tiene que ver con la cultura y el control. Beneficios múltiples. Definitivamente que hay unos grandes beneficios porque se demostró y se estudió que hay una rentabilidad en la utilización del modelo de trabajo remoto porque se reducen costos. Yo tengo un caso de un empleador que redujo un costo fijo, o un gasto fijo, mejor dicho, de 250,000 pesos mensuales. Nada más de las operaciones de la planta La física. gran pregunta, Rafael, se reducen costos, pero ¿qué tanto se eleva la productividad? Por favor. Bueno, con relación, por ejemplo, desde el aspecto legal, es importante decir que hay una resolución del Ministerio de Trabajo que en su momento tocó por encima lo que era en el caso de la figura del teletrabajo. Ahí contemplaba el tema de la desconexión digital, que es un tema que inclusive la Organización Internacional del Trabajo ha tratado bastante, que no es solamente un tema del teletrabajo, es un tema de la desconexión digital de todo trabajador. O sea, aquí todo el mundo tiene un WhatsApp y el jefe te escribe a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Ah, se me olvidaba, mira tal cosa, a las 5 de la mañana. O sea, hay un tema ya muy asociado al hecho de estar obligatoriamente conectado. Con el tema, por ejemplo, nosotros dentro de la asesoría laboral que brindamos a empresas, pudimos ver que había un equipo de gestiones humanas que hicieron tecnología, hicieron software especializado donde la gente le mandaban fotos constantes, tenían que incluirse, era como un sistema de ponche y tenía que estar obligatoriamente conectado y cada cierto tiempo tiraban fotos al colaborador que tenía que estar ahí. O sea que realmente el teletrabajo viene a traer consigo yo diría, esa flexibilización de un mercado muy competitivo que hoy en día nosotros tenemos, que de una u otra manera tal vez no necesito yo un local, estamos hablando de 1,000 metros, si yo tal vez con un local de 200 metros puedo trabajar y ese colaborador pagarle. Al final el trabajador va a recibir su remuneración y todas las condiciones sociales que establece nuestra ley laboral. Queda Lo un del 50%, aumento de un día, claro, queda un las 50% de la pregunta que hizo Samir. La segunda era la inclusión de un día más, partiendo de 14 a 15, luego de los 3 años de labor. Pepe, en el caso. Sí, es importante decir esto, por todo eso que Samir pregunta, porque la gente a veces no se sitúa y no puede hacerlo, porque no conoce muchas veces por dentro una negociación de este tipo. Mire, un empresario no calcula un día, este calcula un día por la cantidad de trabajadores, por los años, por el año que significa esa vacación. Y cuando te la calcula, el resultado también no es un día, ¿ves? No es un día, son muchos días, miles de días, miles y miles de pesos también. Entonces, la gente dice un día y lo ve de ese modo. Era como decía la panelista cuando habló del tema de paternidad. La gente dice, se aumentaron 2 días, etcétera, etcétera. Señores, cuando nosotros comenzamos la negociación en el Código Trujillo, predominando el Código Trujillo, no el actual, el Trujillo, que duró, ¿sabe cuánto? 41 años. En ese código no se consignaba día libre para el ente masculino de la relación, que era en ese tiempo predominante, porque hoy la mujer tiene otra excursión en el mercado laboral. ¿Y por qué no se contemplaba? Porque decía, ¿y qué hace un hombre en una casa cuando la mujer da luz? Eso no le corresponde a él, es a la mujer. Hermano, mire, ese cambio, ¿verdad?, que se instruyó en esta reforma que se instituyó, es la visión de tener una nueva masculinidad más inclinada, ¿verdad?, a compartir la responsabilidad familiar, ¿verdad?, que no es de la mujer sola. Entonces tú no lo puedes ver
por ejemplo, porque son 2 días. Tienes que verlo desde el punto de vista de la enseñanza, de la perspectiva que eso puede tener. Es lo mismo que el teletrabajo. Claro. Hablan los compañeros aquí. Queda Miren, mucho señores, más allá. hay gente hoy que está en el teletrabajo, que usted le pregunta, ¿tú quieres volver al trabajo directo, verdad? No al teletrabajo. Y te dicen que no, que ellos prefieren quedarse en ese nivel, trabajadores, ¿verdad? Que te dicen eso. Otros te dicen que prefieren volver a la su trabajo normalidad habitual, ¿verdad que sí? Pero lo que hay que decir es lo que ella dijo en el inicio. El teletrabajo es una realidad que tú no puedes ignorar, porque si la ignora va a caminar aún en tu contra, ¿verdad? Claro. Caminará. Hay cosas que caminan en contra de nosotros mismos, a veces en contra de las propias leyes que rigen un sistema, ¿verdad? Hay cosas que te caminan por encima de eso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la ley? Es precisamente buscar procesos de adaptabilidad. Claro, Adaptarse, definitivamente. ¿verdad? Porque no tiene... Bueno, no miren, otra alternativa. hay muchos temas que continuar abordando alrededor de esto. Hay una generación hoy día que no podemos darle la espalda de esa que a mí me cuesta de repente llamarles de cristal, pero suelen serlo de una u otra manera. No aguantan en el trabajo. O sea, tú no me tratas bien, yo me voy a otro, pero sin menguar. O sea, una cosa totalmente preocupante, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa. Estamos hablando de la reforma laboral. Cuando regresemos, contestamos preguntas que ya tenemos el panel de nuestras redes sociales con muchas inquietudes, Pepe. Hay algunas muy buenas para usted por ahí, ¿eh? Vamos a las calles también a hacer una encuesta de nuestra gente. Igual recibiremos sus llamadas telefónicas, así que bueno, no se nos vaya. Seguimos con más El Mangú de la Mañana, abordando el tema de la reforma laboral acá, un tema que preocupa a todos, pero también que inquieta a la gran población. ¿Qué tan necesaria se hace una reforma a lo laboral en el país? ¿Cuán importante es la transformación de este código pues, del trabajo? Estamos abordando este tema acá en el Mangú de la Mañana. Hay tópicos importantes, esto del incremento de la licencia de paternidad, así como también mejoras al trabajo doméstico, la incorporación del teletrabajo que lo abordábamos. En fin, Denise, tienes una pregunta, adelante. Sí, muy buenos días a los panelistas, Denise Larrauri. Mi preocupación va muy por el lado de la gestión humana y los retos e irregularidades que existen, y también por la propuesta de don Pepe Abreu sobre quizás tener un juez o una figura que sirva de mediador para que no se judicialicen todos los casos. Y mi pregunta es, ¿qué implica la propuesta de fortalecer la capacidad de supervisión y sanción del Ministerio de Trabajo? Y cómo quizás fortalecería por el lado de la gestión humana o ayudaría a las empresas y a los trabajadores. Pepe. Sí, esa parte es importante, sobre todo el tema de la capacidad sancionadora, de aumentar la capacidad sancionadora del Ministerio de Trabajo. Y lo es por lo siguiente. Si ustedes ven el tema de la reforma, se dan cuenta que hubo un acuerdo sobre el tema referido a los contratos de extranjería, Sí. a la nacionalización del trabajo. Ustedes vieron que eso está planteado ahí. El 80-20. ¿Por qué está planteado el 80-20? Tenemos que entender, ¿verdad que sí? Que el 80-20 es del 1951, o sea, del Código Trujillo. Vino así. Y por eso se dice textualmente ahí, que el 80-20 regiría o rige para todas las empresas, con excepción, lo plantea claramente, del trabajo agrícola, azucarero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre en ese tipo de labor, sobre todo en nuestra industria primigenia que fue la azucarera, ¿qué predominó? La mano de obra extranjera, la mano de obra del país vecino. Eso fue así. Y además venían los cocolos, ¿ustedes recuerdan esa parte? Por lectura, ustedes son jóvenes, pero por lectura ustedes saben que los cocolos y los apellidos cocolos se instalaron en el país como en esa industria, pero también los puertorriqueños también se instalaron en esa industria. Entonces por eso se hacía esa excepción. Con el tiempo, eso fue evolucionando y no nos olvidemos que entonces el trabajo de extranjería, el trabajo de extranjero ha incursionado, por ejemplo, en áreas como la construcción. Es así. Hoy usted lo encuentra en la hotelería, ¿verdad? En el turismo. Pero usted lo encuentra también en el trabajo del hogar, ¿verdad? En lo que llaman trabajo doméstico. Usted también lo encuentra ahí. Pero también lo encuentra en los trabajos técnicos. Entonces, esa capacidad sancionadora del ministerio se le da, no solo por ese punto, pero se le da también por ese punto,
por lo siguiente, miren, es común encontrarnos en el país sin que caigamos en falso nacionalismo, porque nosotros no somos así. Nosotros consideramos que un trabajador, sea finlandés, ugandés o pakistaní, es un trabajador, ¿verdad? Pero decimos lo siguiente, la mano de obra dominicana hay que protegerla. Y está pasando, ¿verdad?, que muchas empresas, especialmente del área de la construcción o de las reparaciones o de trabajos que requieren alto conocimiento técnico, están trayendo los técnicos ¿de dónde? México, España, Colombia y Ecuador, lo están trayendo. Entonces, sustituyen a los técnicos dominicanos. ¿Por qué? Porque el tipo de sanción que una empresa sufre como consecuencia de tomar la decisión de contratar técnico extranjero en lugar de dominicano es tan leve, porque data del 51, que el riesgo de violar la ley es menor que el de mantener esos técnicos al ritmo que ellos quieren. Entonces se está planteando que no solamente con los braceros o con un peón de construcción, sino también a nivel técnico, el ministerio tenga la capacidad de intervenir y sancionar drásticamente a quienes violen. ¿Por qué? Por un asunto que, claro, señores, un dominicano no puede a Colombia, ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Panamá, a inventar, ¿verdad? A inventar, sustituyendo la mano de obra de esos países, porque el Estado no lo permite, porque hay una misión fundamental de un Estado, proteger el trabajo de su mano de obra nativa. Por suerte, el planteamiento lo está cogiendo esta reforma y es lo interesante. Tenemos una llamada, cada uno de nuestros panelistas acá, para ver a quién le toca responder. Buenos días, adelante. Sí, buena, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Habla Christopher, de Cristóbal. Adelante, Christopher. Yo estaba escuchando ahorita de las prestaciones laborales y eso. O sea, siempre ponen un día laborable, pero nunca pagan a tiempo. Dicen que no, que todavía no se les llegue. Te dan días laborables, pero te los vienen pagando hasta un mes después, cuando le da la gana. Eso es uno. Otro, el sueldo 14 a las entidades públicas. Veo que se dan algunas, a otras no, porque es. Y también veo también en instituciones públicas que no están dando, por ejemplo, bonos, como se da a la privada también. Se dan siempre algunas y no a todas. Bueno, está hablando de ciertas consignaciones allí, ¿no? Sí, ya nos dividimos la respuesta. Se dividieron las respuestas. Adelante, En relación, Juan. por ejemplo, a su pregunta, de los 10 días son continuos. O sea, desde que usted termina una relación de trabajo, desde ese día se calcula ese día incluyendo 10 días. Si el trabajador ve que va a la empresa y la empresa no le hace ningún tipo de caso, tiene el deber de evitar una prescripción. Son 2 meses para la reclamación de las prestaciones laborales, 3 meses para los derechos adquiridos. Entonces, si usted ve que usted va a la empresa y ya pasó 11 días, 12 días, y el dueño de la empresa no le quiere dar las prestaciones laborales, pues entonces ya ahí usted tiene el deber, en este caso como ciudadano, de reclamar tanto al Ministerio de Trabajo, en este caso que tiene un acompañamiento que da, o en el caso directo a un abogado laboral especialista que pueda hacer el mandamiento de pago, que pueda hacer la notificación y demás. Y en su defecto, si la empresa no quiere pagar todavía, se va a un proceso ya judicial ante el juzgado de trabajo que inicia una demanda formal en reclamación de las prestaciones laborales. Desde la óptica de la gestión humana, Rafael. Sí, yo tengo la respuesta específica para la segunda pregunta, pero fortaleciendo lo que Juan dice, estamos de acuerdo totalmente. Si en el plazo de los 10 días no se entregan las prestaciones laborales o derechos adquiridos, el colaborador tiene todo el derecho de ir al Ministerio de Trabajo. Hay sistemas, hay mecanismos que los apoye, los protege, o con un abogado laborista. Yo le decía a Juan, fuera de cámara, que el trabajo de nosotros es evitar que ellos tengan que ir a juicio, porque Claro, se supone claro. que nosotros tenemos que evitar que los empleadores y los empleados vayan al tribunal laboral. Ya para la segunda pregunta, que él habla sobre el salario número 14, cada institución pública y privada tiene su sistema de compensación establecido previamente y registrado en el Ministerio de Trabajo. Hay empresas públicas que dan hasta 15 y 16 sueldos en el año. Eso depende de la política que tenga establecida esa entidad gubernamental. Y con el tema de los bonos, por igual, todo eso se establece contractualmente
en el inicio de la relación laboral del colaborador con la empresa. El único que es de ley, que está establecido, el famoso número 13. El 13, claro. Por eso es que muchas veces el desconocimiento nos lleva a errar. Pepe y Joyce, rápidamente. Completar lo que dijo, rápido así. Mira, la bonificación es característica no de los ministerios, porque él mencionó obra pública, no. Claro, Obra dijo uno pública específico. no otorga bonificación, porque no es una empresa con fines lucrativos, ¿verdad? La rentabilidad de obra pública, ¿cuál es? La social, ¿verdad? Pero no tiene una rentabilidad como la tiene, por ejemplo, Mercasí, ¿entiendes? Sí. O como la tiene la Refinería Dominicana de Petróleo, que es del Estado, pero otorga bonificación por esa condición. Claro. Con tu anuencia, Joyce, e igual los demás, tenemos otra llamada desde Santo Domingo Este. Vamos a recibirla acá en este panel. Adelante. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, buenos días a todos y bendiciones. Amén. Yo quería preguntarle por qué solo los chinos nada más emplean a extranjeros. Por ejemplo, a los haitianos, ellos no cogen de otro país, sino haitianos. También otra cosa, yo quería preguntarle por qué en los ministerios a la juventud que empezó a trabajar ahora no le van a pagar el mes, porque empezaron desde después del 16, ya dije que ese mes no se lo van a pagar. También quería hacer otra pregunta. ¿Por qué los ayuntamientos le pagan a un sereno que amanece todos los días trabajando de que 6,000 pesos? Eso es injusto. Bueno, pasen buen día. Igual también para usted, muy buenos días. 3 preguntas allí, a ver cómo las contestamos así a modo de resumen. Bueno, con relación, por ejemplo, a la contratación, realmente hay un tema. Ya don Pepe incluso ha manifestado dónde que ha estado la debilidad de la ley, en este caso, pero que con esta reforma se va a buscar el hecho de que se pueda tener una mayor sanción económica. Pero actualmente, por ejemplo, si un inspector de trabajo va a la empresa y se percata de que hay no se está cumpliendo con el 80-20, sino que tú tienes, por ejemplo, de 100 trabajadores, tú tienes 80 que son nacionales haitianos y 20 que son chinos, un ejemplo, ya ahí el inspector de trabajo levanta un acta de infracción. Y esa acta de infracción va a lo que nosotros conocemos, lo que es la Fiscalía Laboral, que es parte del Ministerio Público, porque conoce las actas de infracciones. Incluso no va a lo laboral, va al juzgado de paz. O sea, que es permitido una denuncia por parte de los colaboradores. Sí, claro que sí. De hecho, muchas, hace como 6 meses atrás, vimos muchísimas, por parte del Ministerio, cierre de establecimientos que fueron y todo, por el tema de que no estaban, producto de esas sanciones, porque no estaban cumpliendo con el tema del 80-20, y porque también, aparte de eso, no cumplían con las políticas y las normas laborales, como por ejemplo la seguridad de salud en el trabajo, que ahora mismo la Dirección de Higiene del Ministerio de Trabajo ha estado muy activa con los inspectores, dándole seguimiento a que la gente tenga su comité y demás. O sea que la verdad es que sí, muchas veces nosotros como abogado laboral, yo incluso me considero, porque tengo muchos clientes que son chinos, muchas veces para poder organizarlo hemos tenido que ir poco a poco acompañándolo y haciéndole la salvedad de que eso no está bien, que independientemente, como dice don Pepe, que ganen más, que ellos dicen, bueno, yo pago la multa, ¿cuánto es la multa? Yo la pago, no hay problema, no es eso, es el hecho de lo que crea, en este caso, en el mercado de trabajo y crea también dentro de la misma empresa. Creo que hay otra respuesta que hace falta contestar. El 2016 hubo una transformación allí en el que de repente trabajar puede ser despedido sin una compensación, en este caso sin una cesantía en la parte gubernamental. Joyce, ¿qué tanto de conocimiento tienes? Yo quería aclarar al primer oyente, al primer televidente, que es importante aclarar esta parte, y los abogados aquí también que me ayuden. La reforma a este código laboral es para el Ministerio de Trabajo, las empresas privadas y algunas empresas públicas. Buen punto ese, buen punto. El ministerio... Discúlpame que te interrumpa, es una inquietud que tengo desde que me senté en el panel, pero sabemos que hay muchas inquietudes. Claro, adelante, Magnolia. ¿Qué tanto van a aplicar esas reformas del código laboral para las empresas públicas y las empresas privadas, tomando en cuenta un televidente que acaba de llamar, exacto, justamente, evidentemente, desde el sector público? Sí, sí. Quiero terminar esa parte para recalcar que el Ministerio de Administración Pública, bajo la Ley de Función Pública 4108, es la que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con el empleo
público. Ya para la parte privada, entonces ahí sí hablamos del código laboral y todo lo que se está rigiendo desde el Ministerio de Trabajo. Aclaro esa parte porque dentro de nuestra ciudadanía existe mucha confusión con lo público y lo privado y no se manejan igual, ni siquiera son las mismas leyes. Incluso cuando se habla de prestaciones a nivel público, se habla de prestaciones y tienen un plazo de hasta 90 días para pagar eso, que son las reivindicaciones, y en el aspecto privado son 10 días calendarios. Entonces, por ahí vienen también las diferencias entre lo público y lo privado. No, y también hay que resaltar que hay instituciones que sí se rigen por la ley 1692. Por ejemplo, Autoridad Portuaria, Proindustria, Prodominicana. El SNS. Exactamente, o sea, Claro. hay muchas instituciones porque dentro de sus normas de conformación lo dejaron bien claramente establecido. O son empresas estatales. Si a mí me preguntan cuál ley yo prefiero, si la pública o la laboral siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque las garantías de derecho que tiene una ley laboral no la tiene el MAP. Eso es claro. O sea, muchas veces las prestaciones laborales que se le pagan a un ex colaborador te dura un año para poder pagarla, por la misma debilidad institucional que nosotros vivimos en la República Dominicana. Ahora, en el tema, por ejemplo, de la laboral, sí, porque con la laboral yo tengo un título ejecutorio que se llama sentencia, que yo voy a exigir mi crédito y te puedo embargar, no importa si es un vehículo del Estado, no importa si es que dentro de la institución pública, no. En este caso, el otorgamiento de esa fuerza pública tiene que darse. Claro que en la práctica muchas veces otorgamientos duran un poquito más cuando son instituciones, en aras de evitar cualquier tipo de conflicto, es lo normal, pero tú tienes tu derecho ahí, inclusive, o sea, que tú puedes aplicarlo. Ahora, sí, realmente la mayoría de las instituciones públicas ya se han ido más por el área del MAP, por un tema hasta de procesos. Por ejemplo, no es lo mismo una institución que tenga un colaborador que tiene una licencia médica, que hay que presentarla, que hay que subirla, que ya sea del Estado, porque muchas veces no vale la pena, porque ya está dentro del presupuesto ese salario de ese colaborador, de ese trabajador, no como una empresa privada que yo lo tengo que producir. Entonces, esa es una de las debilidades, y el hecho también de que a los 10 días, para todos aquellos que han sido asesores en materia laboral en instituciones públicas, saben que en 10 días no sale un cheque en una institución pública. Eso es un tema. Entonces, para hacer una oferta real de pago, que don Pepe tiene pleno conocimiento de todos estos procesos, porque realmente es maestro de todos nosotros en este caso. Y la verdad es que en el caso, por ejemplo, de la oferta real de pago, yo tengo que hacerla con un cheque completo, y muchas veces las instituciones no tienen los fondos porque Contraloría todavía no lo ha aprobado. Entonces, eso trae consigo a que venga a generar situaciones en el futuro en contra de la misma institución. O sea, ya sea por un tema que no es que el director quiera o no, sino es por la burocracia institucional en que vivimos. Claro, por eso es que casi todas han querido irse para el MAP. Incluso, mire, es tanto así que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que hizo un test. El test del MAP y el test de la ley 1692. Y el Tribunal Constitucional, porque en ese momento hubo un director de una institución, me reservo el nombre, quiso cambiar la ley laboral, quiso cambiarla ante la ley administrativa, la ley del MAP. Entonces, los trabajadores que estaban en esa institución, a través de un abogado también, hicieron una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dictaminó de que la ley laboral tiene mayores garantías, mayores beneficios, mayores permanencias en el puesto del trabajo del trabajador, y que por ende la ley que más beneficia a esos colaboradores es la ley 1692. Pero al final van a ir al MAP. Sí, la mayoría sin de lugar a instituciones. dudas van a ir allí Ese es el norte al Ministerio que de podemos Administración ver. Pública. La señora Phil. Gracias, señor Santiago. Bueno, ya algunas de las preguntas que tenía se han ido respondiendo, pero voy a hacer una pregunta específicamente a don Pepe, que nos hacen a través de nuestro canal de YouTube, y la voy a unir con una personal. Dice, pregúntale a don Pepe que cuándo se van a acordar de aumentarle a los pensionados que hace más de 20 años que no los mencionan, y los mismos tienen salarios de hasta 6,000 pesitos. Entonces, sumado a esa pregunta, no sé específicamente a cuáles pensionados se refiere en general, pero me vienen a la mente los militares, quienes también han tenido un tema con sus pensiones desde hace muchísimos años. Se ofreció en uno de los encuentros de la semanal con el señor presidente un aumento, y se habló un poco de eso, y me gustaría saber si, porque desconozco absolutamente, si también los militares se rigen con el Código Laboral y si también se les protege en el Ministerio de Trabajo. Don Pepe. Bueno, una de las cosas que hay que decir es que esto último, que los militares no, militares, es una ley especial que ni siquiera es
administración pública, ¿verdad? Tienen unos códigos distintos, ¿verdad? Una ley orgánica propia de ellos, que es distinta. Pero quiero decirle al amigo televidente lo siguiente sobre el tema de aumento de las pensiones. O sea, que él habló de eso. Se refiere al aumento de las pensiones del Estado, ¿verdad? De las pensiones en general. Sí, sí. Ese tema es un tema en discusión, inclusive para el presupuesto del año próximo. Para el presupuesto del año próximo, porque hace tiempo está pendiente un tema de reajuste de las pensiones. Tema en discusión y nosotros lo estamos abordando a nivel presidencial. Porque, como es lógico entender, no forma parte de una reforma laboral, ¿entiendes? Es un tema aislado. Aparte, ¿verdad? Distinto. Pues muy bien, vamos a ir entonces concluyendo. Joyce tenía algún comentario. Bueno, es que yo hacer. no me puedo ir de aquí Adelante, Joyce. sin antes hablar sobre bueno, contrarrestar un poquito lo que hablábamos del Código Laboral en relación al Ministerio de Administración Pública y la Ley de Función Pública. Si bien es cierto que el Código Laboral tiene sus beneficios, también tiene sus bemoles, al igual que la Ley de Función Pública, que cuando se entra en carrera administrativa, por ejemplo, hay una estabilidad que no existe en el ámbito privado, por ejemplo. Existen sanciones de primer, segundo y tercer grado para que una persona pueda ser cancelada o que pueda ser desvinculada de sus servicios. O sea que esa parte es importante aclararla a nuestro público televidente para que entiendan también que en el ámbito público existen garantías del trabajo también. Bueno, mejora las condiciones y las relaciones entre trabajadores y empleadores. Este nuevo código al que se transforma lo laboral, esta reforma, queremos conocer, por supuesto, de cada uno de manera particular. El caso tuyo, Rafael. Sí, en mi caso, antes de responder esa inquietud, quería rescatar algo del televidente de la primera llamada. Solemos llamarle bonificación a ese sueldo o esa compensación que se hace en la repartición de los beneficios de la empresa, pero la forma correcta es repartición de los beneficios de la empresa. Las personas llaman bonificación, pero es la repartición. Entonces, el bono es otro término, es una compensación adicional que cualquier entidad establece previamente para compensar a un colaborador de alguna manera. Puede ser medio sueldo, un sueldo y medio, 2, 3 sueldos. A eso es que se refería con el sueldo 14. En cuanto a la pregunta que haces, mira, en el 92, y don Pepe, tenemos la dicha que tenemos a don Pepe acá, que estuvo en las dos reformas, se trabajó mucho ese era el sexto mandato del presidente Balaguer, me parece, ¿verdad, don Pepe? A la sazón, sí. Se trabajó mucho en la parte de la compensación y la parte de la protección al empleado con el despido injustificado. Uno de los enfoques fue principalmente la protección del empleado, con el tema de la cesantía, el preaviso, porque tenemos que recordar que la cesantía lo que hace es que promueve o provee de un dinero de manera provisional al colaborador para que él pueda reinsertarse en el mercado laboral. Bien, entonces, en esa parte se trabajó mucho en el fortalecimiento de las relaciones y la equidad. En este capítulo, en esta ocasión, se está haciendo lo propio. Se está trabajando con esa parte también, porque hay una parte que señala mucho el tema del acoso laboral, que tiene que ver con el maltrato emocional o verbal que los colaboradores reciben en el lugar de trabajo. He dicho en otras intervenciones, en otros programas, que si tú te sientes acosado, si tienes las pruebas, ya sea llamadas telefónicas grabadas, captura de pantalla, tú puedes ir al Ministerio de Trabajo y puedes acercarte porque van a apoyarte. Entonces, esta remodelación, esta reformulación que se está haciendo del Código de Trabajo, sí definitivamente fortalece y apoya la relación. Ojo, lo que queremos es que haya una relación transparente en ambas partes, porque también el Código habla de un tema bien picante que tiene que ver con el uso de los dispositivos electrónicos. Ya está establecido de manera formal la no utilización de dispositivos electrónicos en un lugar de trabajo, a menos que sea para fines de tu trabajo. Entonces, definitivamente hay balance. Se está buscando lo que se quiere, que haya un balance, una regulación, un manejo de ambas vías beneficioso para ambas partes. Pues muy bien, a modo de resumen, Joyce, por favor.
Entiendo que este código laboral, como decía al principio, ha venido a resarcir una deuda histórica que se tenía con los empleados dominicanos, aunque no lo tratamos por mucho tiempo, pero el tema de las trabajadoras domésticas, que dignifique su trabajo, que tengan un horario, que tengan un salario digno, entiendo que también esto es sumamente importante y qué bueno que se le puso la mirada allí. Bueno, el teletrabajo también y que este código laboral de una vez por todas pues pueda también continuar con los beneficios a los empleados dominicanos. Cortito, Juan, por favor. Bueno, desde el aspecto laboral sencillo, la protección de la inversión, el tema del control de los embargos laborales, el tema también de los plazos un poquito más holgados para nosotros poder hacer mejores procesos, y creo que sí, que va a venir a traer consigo mayor flexibilización, en este caso, para que así las empresas puedan optar por tener mayores colaboradores. Bueno, don Pepe Abreu, ¿cómo resumimos todos estos temas? Breve, decirte. Micrófono, por favor, don Pepe. No hay reforma que sea perfecta. Entonces yo pienso que el hecho de que nosotros no logramos como sindicato todo lo que nos proponíamos, los empresarios tampoco lograron todo lo que se propusieron, hace el equilibrio de la reforma. Y aprovecho para decir lo siguiente a propósito de la trabajadora doméstica, para que no inventen y asusten la clase media. No se le dio a la doméstica el derecho a cesantía, lo explico claro, para que sepan, nada más. Se le consignaron derechos como un salario mínimo definido que hay que establecer, la regalía pascual que ya está establecida, el tema del derecho al bono vacacional que también está establecido, la incorporación al sistema de seguridad social, pero la cesantía no se aplica en un hogar. Un hogar no es una empresa, no es una empresa con carácter lucrativo, ni mucho menos. Esto es para que evitemos que ahorita venga una avalancha, ¿verdad?, asustando a la gente y diciéndole que ya van a tener demandas laborales porque van a tener que pagarle cesantía a la trabajadora doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. No se consignó esa parte. Bueno, por lo pronto hay que recordar... si me permite, Juan, sí, ya, muy rápido, para concluir con don terminando. Pepe, realmente la confusión siempre ha venido, fue porque el Ministerio de Trabajo usurpó una posición, o sea, que era el Congreso Nacional. Ninguna resolución está por encima de una ley. El Ministerio de Trabajo evacuó una resolución en su momento donde dio inclusive reconocimiento a prestaciones laborales consensuadas, lo dice la resolución, que realmente trajo consigo que la gente se preocupara. Pero se corrigió. Y gracias a Dios, se corrigió porque un grupo de abogados laboralistas agotaron un proceso antes, porque en el caso del Ministerio de Trabajo se hizo todo lo posible para que no llegara a esa resolución, pero realmente en el caso del Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en este caso. O sea y se corrigió en esta reforma. Ahora ya, se corrigió. Pues muy bien, les agradecemos a cada uno de ellos, a Joyce Melenciano, al abogado Juan Rosario, a Rafael de Peña, coach en aspectos de gestión humana, y bueno, a esta enciclopedia con estos temas que siempre anda por allí preocupado por el buen desarrollo entre el empleador y el empleado, don Rafael Pepe Abreu. Así que a cada uno de manera particular, gracias por acompañarnos, y por supuesto a nuestros manguceros, Denise, Samir, Magnolia y Diana, invitarles, muchachos, para que mañana nos reencontremos en el Mangú. Ay, sí, mañana hay mucho Mangú. Mañana jueves tenemos al grupo Bacilos que estará con nosotros en un jueves, dando ya inicio a lo que se asoma como fin de semana. Así que vamos a pasar muy bien y ustedes deben sintonizar. Hasta mañana. Un jueves para darlo todo en este Mangú de la mañana. Gracias Les esperamos por acompañarnos.